Eugenio Semino, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué placer saludarte. Igualmente. Viste que la última vez que hablamos yo te dije que este era el frente de algunos todos. Bueno, Sí, es el frente de algunos todos. Se sí, sí, eligieron bueno, ellos, se han elegido ellos por sobre todos nosotros. sí, en realidad lo que estamos viendo son derivaciones brutales, ¿no? Hay un edadismo, eh, es decir, cuando se discrimina por algún tipo de razón, por ejemplo, por razones étnicas, religiosas. Acá hay una brutal discriminación por edad. Lo dijo inclusive Human Rights a la condena al Estado argentino y peruano respecto al Claro. vacunagate. Eh, pero en realidad, más allá de todo esto, lo que estamos viendo es un estado de situación gravísimo porque es en el marco de 51.000 fallecidos en Claro. Argentina, 2 millones de infectados y realmente más lo que se plantea de juicios, de condenas políticas y demás. Los juicios en realidad no descreo de los resultados porque en general terminan en exilios dorados en embajadas comiendo Sí, caviar, claro. los que son desplazados, eh, y bueno, mueren antes de la condena, y yo también. Y por otra parte, lo político termina siendo una enorme farsesca, Ujú. pero lo grave es la crisis humanitaria que se vive en el mundo y se profundiza en países como la Argentina. Lo que ha pasado es que no hay vacunas, se nos mintió o fallaron o se equivocaron. Al día de hoy tenía que haber 15 millones de vacunas. En realidad, tal cual lo señala en el tuit de hace 72 horas el presidente, hay 600.000 argentinos Ujú. vacunados. No llegamos al 1% del sector de adultos mayores, que es el más frágil, Sí. es el que en el mundo más se trata de proteger. En Argentina tenemos vacunados el 0,02%, eh, y encima, y lo hemos advertido ya hace tiempo y lo planteamos públicamente, de esta suplina escasez de vacunas Mm. hay una importante cantidad que se venían usando y se vienen usando con otros fines para el poder y sus hijos. Mm. Eh, Veníamos recibiendo las denuncias de las distintas eh, ciudades, pueblos, de toda la comunidad geriátrica. La comunidad geriátrica refiero desde el médico a la Ujú. cuidadora, a la que cambia el pañal y cura la escara, que están sin vacunar, Claro. mientras que en el mismo pueblo los jóvenes militantes de fuerzas políticas y demás Sí. están vacunados. Te aporto dos datos en ese sentido. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de este distrito decía en este medio la semana pasada que en Mar del Plata hay 260.000 personas mayores de 60 años. ¿Sí? La red de farmacias de la ciudad, independientemente de quién fuera el operador, tiene una larga experiencia Así es, como sí. vacunadores de PAMI, con una gran capacidad que, por ejemplo, si tuviera la vacuna ya hubieran vacunado a todo el mundo. Y por otro lado hay un concejal de la Cámpora, Marcos Gutiérrez, que está manejando él la vacunación en Mar del Plata. Deciden ellos quién se vacuna y quién no se vacuna. Así es, así es. Es espantoso lo que está pasando. Sí, sí, es gravísimo. Bueno, esto inclusive, Argentina es el país de Latinoamérica con más historia en términos Claro. de vacunación, y con un sistema absolutamente afiatado al respecto. Yo hablaba precisamente con la COFA, ellos tienen una capacidad de, las farmacias, refiero, las farmacias comunitarias tienen una
capacidad de vacunación importantísima, hay centros de salud, hay vacunatorios en los municipios y hay hospitales. Claro, claro. Bueno, en esos lugares se está administrando y vacunando en locales partidarios. Tuvimos miles de muestras, por eso en ese momento, cuando se empezaron a copiar denuncias de todo el país en este sentido, planteamos muy claramente que cada vacuna indebidamente aplicada implica condenar a muerte en ese momento a un adulto mayor. Y es más, pedíamos la renuncia inmediata de todos aquellos que hubiesen ordenado la aplicación de la vacuna o se hubiesen vacunado de noche clandestinamente o a la luz del día, como lo hicieron viceministros, ministros, en pos supuestamente de promocionar vacunas que no hay, mientras salvaban su pellejo en detrimento de un viejo que está en una terapia intensiva y se murió. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de conductas criminales. Sí, sí. Los chicos, jóvenes, de cualquier, porque ahora son todos estratégicos. Los únicos esenciales, los que no somos esenciales en Argentina, somos los únicos que nos morimos, que somos los viejos. Porque después todos son esenciales. Y yo les pido al que tenga alguna duda, que lea el protocolo de vacunación del Ministerio de Salud que se publicó el 23 de diciembre del año pasado, donde establece muy claramente los rangos a vacunar y el orden correspondiente. Primero, personal de salud, porque es quien va a cuidar y quien va a recibir a aquel que tiene la enfermedad. Segundo, adultos mayores y personas con comorbilidades. Tercero, fuerzas de seguridad. Ahí empiezan recién, en el tercer rango, lo que son los llamados estratégicos, que están relacionados a fuerzas de seguridad, a garantizar el transporte, a garantizar la provisión de servicios. Luego vienen los docentes y en el último lugar el personal estratégico en términos de administración pública, nacional, provincial o municipal. En el último rango. Claro. ¿Qué pasó en Argentina? Se invirtieron estos términos. Y esto, si hubiera habido las 15 millones de vacunas Ese es el tema. que supuestamente al día de hoy debían estar, no se hubiese notado tan siquiera. Hubiese sido una irregularidad o el pasarse en la cola, como dice el presidente. Pero esto no ocurrió. Mira, y te doy un ejemplo concreto. Muchas de las listas, bueno, la más simbólica es esta mentira que se publicó de los 70, que es del vacunatorio VIP y demás, que nada, es un acting es 70 para tapar a los miles, ¿no? Pero tomando esa lista, vemos que están la mayoría vacunados a principio de enero. Claro. Entonces, hagamos una cuenta práctica. Que le explique el presidente de la Nación, el ex ministro, la actual ministra, que no sabía nada, vacunaban en la oficina al lado de ella, pero no se había enterado. Que le expliquen al que hoy está en una terapia intensiva o a los familiares que están llorando porque perdió la vida uno de los propios, al día de hoy, ¿por qué quien sufrió esta tragedia no fue vacunado en lugar de ese pibe de 30, 32 años, la bailarina del Ministerio de Economía, el joven fotógrafo, etcétera, etcétera, de 30 y pocos años, que en realidad cometieron un hecho criminal?
Sí, sí. Entonces, no estamos hablando de una cuestión menor y vemos, che, qué macana que no hay vacunas. No, es decir, ante la escasez debiera haber mucho más racionalidad. Pero te decía, no creo en lo judicial, no creo mucho menos en lo político. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de transgredir las normas elementales de cobertura de salud en una pandemia, pero el problema mayor es que tenemos 15 millones de argentinos que son el sector de riesgo más frágil. De ese sector de 15 millones, 7 millones somos adultos mayores. Y la certeza que tenemos, porque en el mundo fue así, es que entre 6 y 16 semanas tenemos la segunda ola. Sí. Y lo que tenemos que hacer es tratar de proteger a ese sector de riesgo con vacunación, no hay otra cosa. Sí, lo que ocurre es que primero ya no se llega, además de que ya no se llega, lo segundo que va a ocurrir, si efectivamente eso ocurre, porque yo sostengo que lo que está pasando en Argentina es muy atípico y me parece que merecería un estudio propio sin copia de estadística de terceros lugares, pero me gustaría hablarlo otro día contigo más largo, ¿Cómo no? Con tu enorme experiencia, es que van a querer encerrar a la gente de vuelta y ahí se pudre todo. Y sí, y que frente a la falta de vacunas termina el encierro, no hay otra alternativa. Cuando ya en el mundo bajó a la mitad la cantidad de contagios y la mortalidad. Por el efecto de la vacunación, por supuesto. Sí, pero concretamente pasamos de tener 700.000 muertos a nivel mundial diario a 390.000 que hubo hoy y 370.000 de ayer. Ahora, si no hacemos eso, y yo le pido a las autoridades que se dejen de hacer acting políticos, versos y qué sé yo, que consigan las vacunas, porque si las consiguieron otros países, evidentemente no hay capacidad, o estuvieron pensando más en negocios que en la salud de la gente. Entonces, que las consigan, que vacunen, conforme una estrategia que hay que cambiar rápidamente. Sí, hay que vacunar rápidamente a los sectores, hay que buscar los sectores, no tirar vacunas por cantidad de habitantes, no, hay que buscar dónde están los sectores de riesgo y vacunar rápidamente para cortar la circulación. Usaron la fórmula de cantidad de habitantes porque pensaron en términos políticos eleccionarios. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo. Gracias. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad.